El día de ayer tuvimos una jornada muy relevante donde a lo largo de una sesión introductoria a la gobernanza de Internet, una ponencia magistral de privacidad de datos y 3 mesas de discusión que versaron sobre ciberseguridad, neutralidad de la red y acceso e inclusión digital, se contribuyó efectivamente a poner sobre la mesa los particulares puntos de vista de expertos provenientes de diversos sectores, para presentar al público un panorama holístico de los temas dialogados. El día de hoy continuaremos con nuestro programa preparado. Para arrancar las actividades del día, daremos pie a la primera mesa de hoy que trata sobre acceso a la información, libertad de expresión y datos abiertos, misma que será moderada la maestra Gabriela Barquetín de la Mora. La maestra Barquetín cursa estudios de doctorado en comunicación pública en la Universidad de Navarra, es directora de W Radio y académica en la Universidad Iberoamericana y el CIDE. Participa regularmente en espacios como Foros TV. Adicionalmente, pedimos ya están aquí nuestros panelistas, Juan Manuel Casanueva de SocialTIC, Antonio Martínez del Artículo 19, Octavio Islas, académico y consultor independiente, Ania Calderón de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de Presidencia de la República, Pablo Collada, perteneciente a la Innovación Cívica. Pedimos un fuerte aplauso, por favor, para recibir a nuestra moderadora que ya está aquí con nosotros y darle la palabra a la maestra Barquetín para dar inicio a esta gran mesa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Qué bueno que están aquí, no viendo el fútbol, que ya terminó, pero ya podemos entrar y ganó México, entonces ya podemos entrar al tema, el tema acceso a la información, libertad de expresión y datos abiertos. La verdad es que es un tema enorme, ¿no? Casi cada uno en sí mismo podría merecer una mesa cuando hablamos de acceso a la información, cuando hablamos de libertad de expresión y de datos abiertos. Lo que vamos a tratar de hacer ahorita es un recorrido, un poco cada uno de los panelistas que ponga, ¿no?, los puntos principales sobre la mesa de lo que considera tiene que ver con el encuentro de hoy, cuando hablamos de gobernanza de Internet, ¿por qué tendríamos que estar hablando de acceso a la información, libertad de expresión y datos abiertos? Me parece que el día de ayer se pusieron varios temas o se analizaron varios temas en torno a este asunto de la gobernanza, algunos incluso técnicos importantes para entender dónde estamos parados. Y bueno, pues hoy hablamos de esto, de acceso a la información, más adelante se hablará de privacidad, intimidad y datos personales, es decir, creo que tenemos ahí una parte importante de lo que implica el uso de Internet. ¿Dónde estamos parados como ciudadanos? ¿Dónde estamos parados como usuarios? ¿Y dónde estamos parados en nuestros derechos? ¿Y cómo se está transformando también esto que entendemos por acceso a la información, libertad de expresión y datos abiertos? Como somos varios aquí en la mesa, les voy a pedir a mis colegas que seamos breves en el planteamiento inicial para que luego podamos hacer una segunda ronda de intervenciones y por supuesto las preguntas que pudieran hacernos ustedes y quienes nos están siguiendo en el streaming vía internet. Así que vamos a tratar de recorrer de acceso a la información hasta datos personales. Le pido al doctor Octavio Islas si comienza, por favor, Octavio. Bueno, muy buenos días a todos, un privilegio estar con ustedes. Muchas gracias Gaby, Oscar, maravilloso evento, Manuel también, muchísimas gracias y gracias por considerarme. Son 11 tesis las que de manera resumida les vengo a presentar, que de alguna manera u otra abordan los temas centrales de la temática de la mesa. Número 1. Internet admite ser considerado como un parteaguas histórico. Divide la comunicación humana en dos, antes y después de Internet. Es el medio de comunicación inteligente. Número 2. Internet, nuestra mayor herramienta de emancipación y gestión de la información y el conocimiento, se ha transformado en la facilitadora más peligrosa del totalitarismo. Internet se ha convertido en una amenaza para la civilización humana. 3. En su historia de la sociedad de la información, Armand Matelard anticipó como Orwell, también como Barthes, la sociedad de la vigilancia y el control. Internet y sus utopías pueden sucumbir ante los propósitos de quienes pretenden convertir a Internet en el Big Brother que practica al detalle un minucioso panoptismo digital. 4. Cuando la imprenta fue inventada, esta fue prohibida en varias partes de Alemania.
La Iglesia Católica y otras instituciones privilegiadas veían en ella la amenaza al sistema de privilegios que habían establecido. Algo similar está ocurriendo con Hollywood. Los efectos de las nuevas tecnologías no son aditivos, son ecológicos. En ese sentido tenían perfecta razón Neil Postman y Marshall McLuhan. Número 5. Las reprobables prácticas de espionaje del gobierno estadounidense. Entre las banderas rotas del senador Obama como candidato presidencial destacaban precisamente la transparencia y la rendición de cuentas. Exhibe la militarización del ciberespacio. Nuestras vías privadas han entrado en una zona militarizada. Número 6. La fórmula simplificadora del foxismo, todos espiamos, oculta una dramática realidad que ha pasado por alto el IFAI en la pregonada defensa de nuestros datos personales. Todas nuestras comunicaciones están intervenidas. En Internet y el teléfono todos los caminos desde y hacia América Latina pasan por Estados Unidos. Depositar toda la información estratégica del gobierno en la nube también implica perder nuestra soberanía. El almacenamiento masivo de información es el primer paso. El segundo, el análisis de las comunicaciones privadas. Nunca se sabe de antemano quién se podría convertir el día de mañana en posible sospechoso. Número 7. El teléfono celular es un efectivo dispositivo de rastreo que además permite hacer llamadas. Número 8. La consigna parece ser convertir a las tecnologías libertadoras en modelos de negocios orientados a que la gente se sienta cómoda y revele su información. Es el panóptico perfecto, nulificar el nuevo gran rechazo anticipado por Marcuse. Google sabe más de ti que tú mismo. Número 9. Privacidad para el ciudadano, transparencia y rendición de cuentas para instituciones y gobiernos. Restablecer la simetría informativa, neutralidad de la red, defensa del derecho al anonimato en la red. El software libre es premisa fundamental de sociedades libres. El software libre, además, supone hardware libre. Número 10. La gobernanza en Internet implica razonar la libertad de comunicación, la libertad de movimiento y la libertad de interacción económica. Y una conclusión, último punto. El medio es el mensaje. Cita de Marshall McLuhan, 1964, comprender los medios de comunicación, las extensiones del hombre. Eso significa que la arquitectura de la red determina la situación política. Actúa siempre de tal modo que aumenten las alternativas. Sería el mensaje. Muchas gracias. Muchas gracias, Octavio. Ahí tenemos unos primeros 11 puntos y sobre todo este cierre con el tema de la arquitectura de la red. Le pido ahora a Antonio Martínez Velázquez, viene de Artículo 19, que siga con esta reflexión. Por favor, Antonio. Ouch. Buenos días. Muchas gracias por la invitación a este evento. A ver, para esta mesa a mí me gustaría pues empezar con algunos puntos que me parecen interesantes y que además se nos plantearon como panelistas desde que se nos mandó la convocatoria. El primero tiene que ver con mecanismos garantes de libertad de expresión y neutralidad de la red. En este sentido, creo que hay una discusión interesante en nuestro país en torno a ambas cosas. Hay, desde mi punto de vista, poco entendimiento de la libertad de expresión en la red, porque se confunde, es decir, hay una nueva dimensión que es el Internet, en donde de alguna manera tiene que regularse la libertad de expresión, y por el otro lado ha permeado muy poco, y me parece que tiene que ver con la pequeña torre de marfil que se construyeron los académicos del Internet en México, que ha permeado muy poco el tema de los principios fundacionales del Internet, entre ellos la neutralidad de la red, y que se ha discutido de manera pues muy somera a lo largo de estos últimos años, y que en ese sentido me gustaría apuntar algunos mecanismos garantes de estos dos principios en primer lugar. Tenemos por un lado las leyes nacionales. En el caso de la neutralidad de la red es Chile de los pocos países, o quizá el único, que tiene una ley específica sobre neutralidad de la red. Y estas leyes nacionales
tienen, digamos, un fin práctico y un fin político. El fin práctico pues tiene que ver con que se respete la neutralidad de la red. La neutralidad de la red ya se habló ayer en las mesas, pero la neutralidad de la red es ese principio donde todos los datos, por principios, se transportan a la misma velocidad de un punto a otro en la red sin que puedan ser discriminados o bloqueados por los operadores de servicio. Estas leyes locales, sin embargo, pues se enfrentan con la dimensión transfronteriza del Internet, y entonces estas leyes locales no resuelven el gran problema de la neutralidad. Por otro lado, tenemos las leyes de Estados Unidos, donde se encuentran la mayoría de los servidores y los tubos y los cables por los que pasa prácticamente todo el Internet, todos los datos en el mundo. Y en ese sentido, en Estados Unidos, hoy y esta semana se está discutiendo en la Corte Federal de Estados Unidos un caso del 2010 de la compañía Verizon, de la compañía de comunicaciones Verizon, que empezó además en el año 2005 cuando AT&T se le ocurrió que Google y Yahoo tendrían que pagarle una cuota extra porque sus contenidos pasaran por los tubos y los cables de AT&T. Esto sucedió en el 2005 y ha ido, digamos, evolucionando en la FCC, que es el agente regulador en Estados Unidos, y esto nos lleva hasta donde estamos ahorita, que es una discusión en la FCC acerca de una cláusula de no bloqueo, de prohibición de no bloqueo de datos, donde los activistas y la sociedad civil, incluso las propias compañías como Google y Yahoo, dijeron esto no es suficiente, porque el no bloqueo solamente implica legalizar la laguna legal. ¿Qué quiere decir? Antes de la cláusula de no bloqueo, de todos modos, pues, si se bloqueaba estaba mal, y eso no impedía que se discriminaran datos. Y al legalizar el no bloqueo, lo que haces es decir, bueno, AT&T no puede bloquear los datos de Google, pero sí puede discriminar ciertas aplicaciones o escoger ganadores, digamos, discriminar en sentido positivo y decir, bueno, las aplicaciones de estos servicios van a pasar más rápido por mis tubos que las de ellos, que no las estoy bloqueando, pero sí las estoy discriminando. Digamos, se metió a la FCC esta cláusula de no discriminación, que es la que la compañía Verizon combatió en la Corte Federal y que se decide esta semana. Así que veremos una decisión importantísima en términos de neutralidad de la red estas semanas. En el tema de libertad de expresión, en realidad es todavía más difuso porque las leyes locales, digamos, en el mundo son dispares en sus alcances, en sus objetivos y en sus principios. Esto tiene que ver con muchas cosas sobre el sistema jurídico de cada país, por un lado. Por otro lado, las dimensiones culturales, por ejemplo, por mencionar algunas cosas, pues las leyes del discurso de odio en Europa pues son parte o tienen su génesis en la Segunda Guerra Mundial, pero esto tiene que ver con una batalla cultural donde efectivamente se odiaba por algún atributo de la persona, como su raza o como su religión, etc. Y ese tipo de regulaciones no existen, por ejemplo, en Estados Unidos, donde la primera enmienda da pues una libertad casi absoluta en la libertad de expresión y donde los casos se litigan caso por caso en las cortes estatales y en las cortes federales de Estados Unidos. Por otro lado, en todo el demás bloque proveniente del derecho romano, pues la libertad de expresión es un derecho calificado que se pondera en las cortes cuando se genera una tensión entre otro derecho distinto. En este sentido, la regulación internacional acerca de la libertad de expresión en digital probablemente tenga su mejor acercamiento en los instrumentos internacionales sobre la materia. Estos instrumentos internacionales son por lo menos dos. Uno, el reporte de Frank LaRue, que es el relator de libertad de expresión de la Organización de las Naciones Unidas, donde
plantea cuáles son los problemas principales a los que se enfrenta la libertad de expresión en la red y cómo los estados deben abarcarlos. La otra, que probablemente tenga más importancia pero menos mercadotecnia, es la Declaración Conjunta sobre Internet y Libertad de Expresión, donde no solamente el propio Frank LaRousse, sino los relatores de libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos, de la Unión Europea y de la Comisión Africana de Derechos Humanos, hacen una pequeña constitución sobre lo que se debe considerar al regular la libertad de expresión en la red. Una de las conclusiones más importantes que salen de esa declaración conjunta tiene que ver con que la libertad de expresión en la red se regula igual, exactamente igual, que fuera de la red. Y esto de alguna manera desmonta una lógica de ciertos grupos conservadores y de algunas otras posiciones ideológicas que dicen, no, Internet se tiene que regular distinto porque funciona de manera distinta. Lo que dice esta declaración conjunta es los límites a la libertad de expresión están claramente asentados en los instrumentos internacionales como el Pacto de San José, como la Convención el Pacto de Derechos Civiles y desde luego la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ya hay una serie de límites a la libertad de expresión que las legislaciones nacionales deberían de estar más o menos acoplados a estos límites y solamente si tienen estas características pueden ser regulados. Y parte de estas características tienen que ser con que la regulación es posterior a la expresión. Es decir, no se puede regular un discurso o una expresión previo a que se emita por cualquier individuo, sino en todo caso tiene que ser posterior y además tiene que haber una ley expresa y previamente legislada sobre la materia y además esta prohibición tiene que ser justificada públicamente para contribuir a una vida democrática. En ese sentido, esos son los mecanismos garantes de ambos principios, de neutralidad y libertad de expresión. Y la otra parte que nos piden, ya hablamos un poco de limitaciones a la libertad, a la neutralidad, al flujo de datos exactamente lo mismo. Parte de la teoría, un dato, que hay un debate muy actual en la academia sobre el tema, que es si el dato es un discurso por sí mismo, si el código es la ley. Bueno, parte de esta discusión pues sí tiene que ver con que las cortes, o particularmente en Estados Unidos y en Europa, han dicho que los datos son como la correspondencia privada. Es decir, los datos que circulan en la red, no importa qué contenido tengan estos datos, pertenecen a la esfera privada de quien los emite. Es decir, al señor de la capa 8 que está detrás del teclado, emite una información, esa información se codifica en un paquete de datos que se transporta a otro punto. Ese dato que va viajando ahí, digamos, tiene inmunidad de comunicación privada y en ese sentido el flujo de datos debería estar regulado lo mismo que está regulado que el gobierno no abra una carta tuya cuando mandas una postal o todas las comunicaciones que tiene el ser humano. Entonces, en ese sentido, aunque no hay un consenso en la materia, sí hay por lo menos algunas tesis de las Cortes. Y pues dejaría los casos típicos y el tema de datos abiertos para una segunda intervención. Los casos típicos, adelanto, me centraré en cuestiones de propiedad intelectual y copyright, y en el tema de datos abiertos, pues quizá haga una crítica. Gracias. Muchas gracias. La verdad es que creo que los casos serán interesantes también para entender, sobre todo la parte de límites, ¿no? Que yo creo que ahí es donde estamos atorados hoy en la discusión, cuando hablamos también del tema de gobernanza. Le pido ahora a Ania Calderón, si puede, por favor, decirnos desde dónde está ella analizando este tema. Ania, por favor. Claro que sí, gracias por la invitación. Antonio, y esa introducción creo que abre muy bien el tema al debate. Yo me quisiera enfocar un poco más al último tema que empezaste a mencionar, que es el de datos abiertos.
Desde la perspectiva de datos abiertos, nosotros estamos partiendo de que los datos son un recurso pasivo, son una herramienta latente si no se llegan a vincular con algo que nos genere una especie de inteligencia accionable. Es decir, debemos hacer que los datos cuenten historias. Esto significa que me enfocaré mucho más en el reuso de los datos, ligar datos para que sean capaces no solo de facilitar y crear insumos para la libertad de expresión y el acceso a la información, pero también capaces de generar nuevas soluciones o empresas, de facilitar la transparencia y rendición de cuentas, o incluso ayudar a diseñar e implementar políticas públicas basadas en evidencia. En ese sentido, quisiera enfatizar y repito que los datos son un insumo para alimentar un debate, para soportar la libertad de expresión de manera más crítica, mucho más informada. Pero esto también implica nuevos retos. Aunque aspiremos a principios de datos abiertos por defecto, también es importante pensar en la privacidad por diseño. Cada vez que se abren más datos, la posibilidad de identificar al individuo es mucho más fácil, el llamado efecto mosaico. Por eso es importante impulsar técnicas de anonimización de los datos que minimice esta probabilidad de identificar a nivel individuo. Pero vuelvo a lo mismo, el problema no son los datos mismos, sino el uso. También debemos enfocarnos en empoderar comunidades, tanto dentro y fuera del gobierno, en el uso responsable de los datos que ayuden a identificar y articular problemas reales. El uso de datos abiertos que pueda potencializar la innovación. Pero para impulsar la innovación no es suficiente abrir datos. Se debe de impulsar innovación dentro y fuera de gobierno con una colaboración sostenida. En ese sentido, desde la Presidencia de la República estamos lanzando la Política Nacional de Datos Abiertos, que busca la articulación de estos mecanismos de apertura de datos, pero incluso de impulsar la implementación, que buscará casar la oferta de los datos con la demanda para impulsar ejes estratégicos dentro del Plan Nacional de Desarrollo. En realidad estamos hablando aquí de un ecosistema que posiciona al gobierno como plataforma. Se trata de transformar la relación entre sociedad y gobierno y crear una cultura de colaboración alrededor de los datos abiertos, que no solo produzca nuevos emprendimientos, sino también canalice la generación de soluciones a retos públicos que se suscriban en conjunto al desarrollo de nuestro país. Quisiera terminar enfocándome en un reto particular que una vez más se centra en el uso secundario de los datos abiertos. En mi opinión, creo que como gobierno, como sociedad, como industria, los medios, la academia, debemos ser más exigentes en qué se hace con la información, no solo para rendir cuentas ante la ciudadanía, pero también para construir un espacio de creatividad para la solución de los problemas, para impulsar un análisis avanzado del diseño y de la evaluación incluso de las políticas basadas en evidencia, para contar historias que hablen de un comportamiento real que está sucediendo en la Tierra. También para fortalecer empresas y ampliar oportunidades de nuevos emprendimientos. E incluso para formular la opinión pública y promover la libertad de expresión de manera crítica y proactiva. Pero sobre todo creo que en el tema de datos abiertos estamos hablando de un nuevo modelo de gobernanza, de gobierno abierto, que se basa en la colaboración con la ciudadanía para la toma de decisiones. Y es la toma de decisiones que al final definirá el futuro de nuestro país. Y esto, vuelvo, se debe de hacer en conjunto con los ciudadanos. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que empiezan a… Por cierto, si van a tener preguntas y demás, sería bueno que pues ya que pudiéramos, terminando esta ronda, tal vez empezar con algunas de las preguntas que, si es que tienen, del público, o si nos están llegando también por internet.
Y creo que aquí ya habría varias, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de datos, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de información, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de datos abiertos, ¿de qué estamos hablando? Y por ello le pido a Juan Manuel Casanueva, si puede él, por favor, hablar también del tema. Adelante, Juan Manuel. Muchas gracias. Para tratar de no redundar, no ya he platicado, quisiera aterrizar lo más posible a lo que estamos de alguna manera viviendo algunos actores hoy en día en México en cuanto a datos abiertos y privacidad y políticas públicas, también el uso de datos. Bajo el contexto de gobierno abierto se ha tratado de impulsar lo más posible este concepto de tener un involucramiento más multiactor sobre este tipo de decisiones y que tengamos diferentes roles quienes estamos en grupos tecnológicos, sociedad civil, gobierno, especialistas, academia, etcétera. Y les puedo comentar que en ese mismo contexto, el segundo plan de acción de gobierno abierto establecido por el gobierno mexicano, y ahorita qué bueno que Ania está por aquí, tiene un compromiso específico que tiene con datos abiertos, que tiene que ver con establecer, no solamente diseñar, pero también implementar la política de datos abiertos para el país. Y se hizo un primer saque para definir los puntos claves que debería tener esa política de datos abiertos, y en donde participaron algunos de ustedes que están por aquí, tratando de abarcar lo más posible en ese concepto multiactor en cuanto al tema, en donde pudiéramos aportar lo más posible quienes estamos del lado de tecnología, de sociedad civil, de la academia, de las políticas públicas, del ámbito jurídico y legal, para abordar este tema de la manera más integral. Y esa política, bueno, ya se puede consultar ahorita, bueno, todavía no se puede consultar, ahorita que Ania nos comente, pero el punto es, y lo que me quería referir es, ¿cómo podemos estar involucrándonos como diferentes actores dentro de esta política, pero también desde la implementación de diferentes aspectos que tienen que ver con datos? Entonces, primer punto, la apertura de datos. La apertura de datos, el hecho que haya una política escrita no quiere decir que automáticamente el gobierno va a empezar a abrir datos y hacerlos públicos y accesibles en formatos utilizables para la ciudadanía. Es un cambio cultural, técnico, bastante complejo dentro del gobierno. Es más, la primera complejidad va a ser entre las mismas áreas de gobierno internamente, y también en el ámbito de decir, bueno, ¿qué tipo de datos son los que necesitamos desde sociedad? Tenemos que ser mucho más proactivos desde sociedad civil, desde grupos tecnológicos, desde grupos académicos, para justamente decirle al gobierno, bueno, estos son los datos que queremos, que nos sirven y que nos pueden ayudar a justamente habilitar el potencial que tienen los datos, los económicos, los de análisis, los de rendición de cuentas, los transaccionales para servicios, etcétera. Y ahí va a ser muy interesante poder jugar la balanza entre lo que pueden ser datos generales o aquellos que pueden ser datos espinosos, que de todos modos hay que tomarlos con mayor cuidado. Y ahí seguramente Antonio va a tener puntos mucho más detallados al respecto. El segundo tema tiene que ver con los retos tecnológicos y normativos que esto involucra, ¿no? Porque implementar una política de datos abiertos dentro del gobierno es bastante complejo, y si nos vamos a la arquitectura tecnológica que tiene cada dependencia, seguramente ustedes lo saben mejor que yo, es mucho más complejo. Las arquitecturas son completamente distintas dentro de las dependencias, y para que esa información viaje de un lugar a otro se vuelve muy complicado y un reto interno bastante grande. Ahí sí se necesita un aporte de opiniones muchas veces externas que puedan justamente llevar eso a mejor puerto. Y lo mismo pasa con los estándares. Uno de los grandes retos de los datos abiertos es que haya estándares comunes que no solamente puedan habilitar a que haya interoperabilidad dentro de las mismas áreas de gobierno, sino también a nivel sociedad civil y a nivel también multiactor. Uno de los grandes temas a nivel técnico que se estuvo platicando en los foros de datos abiertos en la reunión de gobierno abierto en Londres la semana pasada fue justamente eso. ¿Cómo podemos impulsar estándares comunes que puedan habilitar a que haya esa gran masa de datos que nos pueda permitir a nivel ya internacional tomar decisiones? Y el tercer punto, y con eso termino, tiene que ver con el tema de ¿y los datos para qué? El uso, la demanda. Y ahí básicamente quisiera puntualizar dos cosas. A nivel de capacidades, de ahí la organización que yo presido es justamente su foco. Estamos viendo que hay una falta de capacidades tanto analíticas como tecnológicas, como también en el uso de datos. Y eso es muy evidente en áreas como sociedad civil, periodismo,
y algunas áreas de gobierno. Y es muy importante poder empezar a hablar de datos y a capacitar sobre el uso de datos y a darle sentido mayor a los datos. Uno, para que haya mayor demanda y todo ese esfuerzo valga la pena. Y dos, para que se puedan llegar a los análisis y a los servicios adecuados que permitan justamente afectar y contribuir con la vida de las personas. El segundo tema que tiene que ver con la oferta es, pues bueno, ver cómo puede haber un ecosistema mucho más amplio basado en datos que que favorezca a los emprendedores. Y ahí seguramente la pelotita va a regresar del lado de los gobiernos federales y estatales, porque sí es una oportunidad bastante interesante. Hay muchas especulaciones hoy en día sobre la economía basada en datos, y algunas son muy positivas y otras son bastante pesimistas. El reto que tenemos en contexto mexicano es mucho más complejo, porque no somos San Francisco, no somos Silicon Valley, no todos estamos pegados a un teléfono. Entonces, bajo un contexto en donde no todos estamos conectados y consumiendo datos, ver cómo podemos hacer útiles esos datos para los diferentes niveles de acceso a Internet que estamos teniendo en el país. Muchas gracias. A ver, son 3 ejes que me parece los que apuntas, que creo que ahorita ahorita que hable Pablo, pero en la segunda ronda seguramente entraremos más a detalle, ¿no? Hablas de formatos, hablas de arquitectura, estándares comunes, y hablas de esta parte de uso que me parece muy interesante, ¿no? El ecosistema basado en datos y demás. Pablo Collada, si puedes, por favor, desde la otra visión también de gobierno, en este caso de gobierno del Distrito Federal. Adelante, Pablo. Muchas gracias. Igual, yo vengo en representación, bueno, a quien habían invitado originalmente es a Gabriela Gómez Montt. Desafortunadamente no pudo y estoy por acá. Y lo malo de ser el último es que pues ya dijeron casi todo, ¿no? Y lo bueno de ser el último es que me puedo sumar con bastante libertad a mucho de lo que ya dijeron. En esos términos, quisiera hablarles un poquito y quizá ya hubo como algunas de las ponencias anteriores hablan muy bien de ciertos aspectos teóricos, inclusive históricos, de cómo se ha ido construyendo. Particularmente me gustaría hablar del tema de datos abiertos y donde terminó Ania, quizá yo retomar, que es en el tema de gobierno abierto, que también habló Juan Manuel. Y adicionar también elementos de lo que comentó Antonio, en términos particularmente de acceso a la información. Entonces, ¿qué pasa en México? Y quizá voy a tratar de retomar algunos puntos y luego platicar del caso concreto de lo que estamos viviendo en este momento en la Ciudad de México. Y que, pues, cuando se crea la Ley de Acceso a la Información en México, creo que de muchas maneras pues, había algunas entidades que estaban más o menos preparadas, más o menos capaces de comprender, asumir y apreciar el valor de una ley con esas características. Y lo digo tanto al interior de gobierno como fuera de gobierno. Pero evidentemente, por otra parte, pues la resistencia ha sido muy grande y la cultura que se ha generado alrededor de las leyes de acceso a la información, pues en muchas ocasiones no han sido particularmente de colaboración, digamos, de amistad, por así decirlo, de amistad en el que bueno, pues sí, claro, se abren los datos, se solicitan los datos, se generan acciones colaborativas con los datos. Y en esos términos, más bien lo que ha generado, y se los digo porque trabajando en gobierno, pues es algo que se ve cotidianamente, una resistencia, ¿no? y una sensación de que pues el IFAI lo que llegó a hacernos es a limitar muchas de nuestras capacidades, a obligarnos a hacer una serie de cosas que nos quitan mucho el tiempo, y eso evidentemente pues ha generado una resistencia al intercambio de información y a la apertura de datos. En esos términos, bueno, pues evidentemente el vínculo que existe por parte de las dependencias, pues no se abre de tal manera que realmente se pueda construir una relación diferente entre el gobierno y la ciudadanía. Porque los datos, y tienen aquí dos características, pues se pueden abrir de una manera reactiva, en la que es a solicitud del ciudadano, y que algo comentaba Juan Manuel, pero por otra parte está la posibilidad de que el gobierno en sí mismo, y los mejores casos de gobierno abierto en el mundo lo presentan,
en los que se abre la información de manera proactiva, ¿no? El gobierno, entendiendo con mucha claridad cuáles son los datos que le sirven a la ciudadanía, pues los abre de manera constante, cotidiana, en formatos accesibles, en formatos legibles, reutilizables, y e inclusive datos que no necesariamente solicita la ciudadanía, pero que representan un conjunto de valores para fomentar la transparencia, fomentar la rendición de cuentas y también fomentar la eficiencia en las entidades públicas. En esos términos, hace apenas unos pocos meses nos encargaron, formo parte del Laboratorio para la Ciudad, que es una nueva área del Gobierno de la Ciudad de México, nos encargaron participar en la elaboración de la estrategia de gobierno abierto para la Ciudad de México. Y bueno, pues la verdad es que nos dimos cuenta que había un conjunto de actores que tenían algo que ver y sin embargo ninguno tenía todo que ver, ¿no? Por ahí estaba ciertos elementos de modernización administrativa, estaba gente de Contraloría, como estas entidades de control interno del gobierno, pero que en una visión más amplia de lo que significa la apertura de datos como un elemento de cambio de cultura en la relación entre ciudadanía y gobierno, pues había poca claridad en esos términos. Entonces lo que hemos estado haciendo, creo que es muy pronto para decir que este proceso está terminado, ni mucho menos, pero hemos iniciado con la discusión y el diálogo vinculado al tema de los datos, ¿no? O sea, ¿por qué es importante para un gobierno abrir los datos? Y ahí me voy a ir un poquito en otro sentido al que han comentado en términos de el gobierno abriendo datos, la ciudadanía recibiendo datos y recabando datos y utilizando los datos para fomentar la rendición de cuentas y demás. Y aquí me voy a ir en cuestiones muy concretas en la pregunta que hacía Juan Manuel de ¿para qué? Bueno, al final, ¿para qué vamos a abrir los datos? Y ahí, en términos internos del gobierno, creo que es muy importante asimilar el valor que tiene la apertura de datos para fomentar la interoperabilidad en los proyectos y los programas públicos. ¿Qué sucede cuando los gobiernos de pronto empiezan a dialogar sobre lo que están haciendo? Y no solamente dialogar en esta manera que a los políticos les encanta, que es contando todo lo maravilloso que es lo que ellos hacen, sino mostrando con mucha claridad cuáles son los resultados y cuáles son las cifras y cuáles son las características de las acciones que llevan a cabo, digamos, no tanto en palabras, sino una vez más con los datos específicos. Y en eso, hace un par de semanas tuvimos una reunión en la que reunimos a 40 áreas de tecnología de diferentes entidades del gobierno de la ciudad para que ellos compartieran sus experiencias en proyectos que tenían que ver con innovación, que tenían que ver con manejo de datos, que tenían que ver con participación ciudadana. Y la verdad es que fue muy interesante y ahí inclusive triste en algunos casos y muy esperanzador en otros casos, en los que había 5 dependencias que estaban haciendo proyectos casi iguales, ¿no? En los que manejaban datos casi iguales y en los que uno no conocía lo que estaba haciendo el otro, ¿no? Y eso creo que tiene que ver con un tema de pues obviamente de claridad y comunicación al interior del gobierno, pero también de la capacidad que existe en un gobierno de abrirse no solamente hacia el público, sino también abrirse hacia otras entidades de gobierno. Y en esos términos, lo que estamos haciendo ahora, en términos del programa de gobierno abierto, es fomentar una cultura fuerte, sólida de colaboración, fomentar una cultura en la que exista una solidez en las entidades no gubernamentales también para fomentar el diálogo. Creo que también algo que hemos visto es que los gobiernos de verdad existe mucha resistencia porque cada vez que abren datos alguien los va a utilizar para golpearlos, ¿no? Y eso pues, desincentiva la apertura de datos. ¿Qué pasa cuando se abren datos para realmente encontrar soluciones conjuntas, encontrar elementos de diálogo que no necesariamente tengan que ver con el golpeteo, sino con la propuesta de nuevos y mejores servicios públicos? Y en esos términos, actividades como las que realiza Juan Manuel y otras varias entidades vinculadas al uso de datos abiertos, a que las universidades empiecen a manejar los datos que publica el gobierno, a que organizaciones de la sociedad civil de diferentes temas utilicen datos, y bueno, y empezar a fomentar y a facilitar ese diálogo, y que eventualmente para el gobierno no sea una obligación terrible la de abrir sus datos, sino que sea una manera de mejorar sus servicios públicos. Y creo que ese es el para qué que nosotros estamos tratando de aclarar cada ocasión en la que se discute el tema de datos abiertos,
en particular desde el punto de vista del gobierno, que se mejoren servicios públicos en una cultura de transparencia, en una cultura de mejor rendición de cuentas, en una cultura en la que se ataque fuertemente la corrupción con estos datos y que exista una postura por parte del ciudadano de mayor confianza, ¿no? Creo que ahora el elemento de confianza podrá ser muy debatible, ¿no? Y que espero que así sea, tomando en cuenta los últimos casos en el mundo en términos de espionaje, pero me gustaría como haber planteado estos elementos como una de las visiones que queremos alcanzar y que queremos trabajar hacia ello desde nuestra postura dentro del gobierno, encontrando las limitaciones, encontrando las resistencias, y encontrando también las posibilidades de fomentar el uso de datos y todo esto como parte de una cultura de colaboración. Gracias, muchas gracias. Bueno, aquí hay varios temas que comienzan a ser polémicos. Ahorita hablabas de incentivos, Pablo, y la manera de incentivar uso y apertura, que creo que es diferente, ¿no? O sea, uso por parte de quienes toman los datos para lo que sea que requieran, pero también incentivos para la apertura misma, ¿no? Decías ahí una cosa interesante ahorita, que no sea para el golpeteo. Yo creo que, entiendo que esto implica un cambio organizacional, ¿no? Y por supuesto, ante ese cambio organizacional siempre hay resistencias, ¿no? Hablabas de la interoperabilidad, por ejemplo, pues es un diseño organizacional ya diferente. Cuando hablamos de cómo se hablan entre sí las instancias de gobierno, pero también creo que tendríamos que empezar a quitarle el elemento emotivo, ¿no? Porque si no, siempre va a ser como muy debatible también, ¿no? Entonces, ¿cómo le entramos a ese tema? Me gustaría ver si podemos aterrizar en ejemplos todo lo que están hablando. Me están preguntando mucho también en redes sociales que exactamente de qué estamos hablando cuando hablamos de datos abiertos, de proyectos, gobierno de uso por parte de organizaciones, los casos. Entonces me gustaría ver si podemos en una segunda ronda, antes de abrir a preguntas, aterrizar en casos concretos, aterrizar en ejemplos concretos de algo que se está haciendo, de algo que se hizo bien, de algo que se hizo mal. También de repente ayuda a compartir este tipo de experiencias. Y voy a arrancar con Antonio, porque Antonio ya iba a hablar de algunos casos y además lo he visto aquí retorcerse un poquito en la silla mientras hablaban los de acá. Si yo tengo que balconearlo todo, porque esto es abierto, esto es transparente, y el dato que yo recibía de parte de Antonio es que se retorcía. Así que vamos a ver qué dice. No me estaba retorciendo. Tengo una pelea en Twitter por el nombramiento de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del DF, estaba un poco retorcido por eso. Y además me están filmando, se pueden dar cuenta. Sí, eso es verdad. Bueno, yo creo, a la luz de lo que se ha dicho, que, digamos, mi principal crítica, y por eso no me retuerzo, porque se argumenta públicamente, mi mayor crítica probablemente al movimiento de datos abiertos, que además mi organización pertenece al mismo, tiene que ver con que de alguna manera, por un lado son muy optimistas, muy de la bondad, y por el otro lado dejan de ver todo el ecosistema en su conjunto. Es decir, ahora con la reforma a la ley de transparencia, que además tiene un problema fundamental, la ley de transparencia. La ley de transparencia es una ley que obliga al gobierno a entregar documentos, pero no la obliga a documentar. Y nadie nos escandalizamos por eso. Hay un escándalo que tengas una ley que le obliga a las entidades públicas a entregar documentos, pero que no las obliga a documentar. Por lo tanto, por eso no tenemos datos, no por otra cosa. Sin embargo, todos los compañeros de datos abiertos pues pedían sus datos. O sea, no, hombre, que pongan ahí datos libres y ya con eso está muy bien. No está muy bien. Tienen que obligar a las entidades de gobierno a documentar todo lo que suceda, y además de los formatos y los estándares y todo esto, que tendría que ser bastante lógico. Pero lo que quiero decir es que hay un punto ciego en esta reflexión sobre los datos abiertos. Desde luego no coincido en absolutamente nada con lo que dijo Pablo, en el sentido de que el gobierno
no puede esperar que se le golpee cuando estamos hablando de libertad de expresión, estamos hablando de piezas periodísticas donde si el gobierno está usando mal uso de los recursos, pues evidentemente lo van a golpear. Es decir, parte de los datos, del tema de tener información abierta tiene que ver con cambiar el comportamiento público de las autoridades y no esperar a que se comporten igual con todo y datos abiertos. Es decir, claro, pues si trasladan su función de Estado a todos los ciudadanos que propongan soluciones muy bonitas a todos los problemas públicos, pues ya eso le da un incentivo al gobierno para no cambiar su comportamiento público con esa información. Entonces, en ese sentido, pues sí, no, desde luego no estoy de acuerdo. Eso tendría que ser el primer lugar, y el segundo lugar tendrían que ser las propuestas que la sociedad civil asume que en su especialización, es decir, las organizaciones de la sociedad civil, somos entidades no gubernamentales que nos especializamos en temas en los que por muchas razones los gobiernos no pueden hacerlo, y además servimos como contrapeso. En muchas ocasiones, afortunadamente no hay aquí ninguno, pero en muchas ocasiones me he tenido que pelear con mis compañeros de la sociedad civil que creen que son empleados del gobierno. Entonces, ay sí, lo que diga el señor presidente y lo que diga la de la Secretaría de Relaciones Exteriores y lo que diga la de la Secretaría de no sé qué, no es lo que diga. El Estado está para defender lo que está bien y lo que hace bien, y nosotros estamos para señalar lo que no está bien. Entonces, en ese sentido, también el comportamiento de nuestra sociedad civil en muchas ocasiones peca de optimismo y de excesiva colaboración, aplauso. Y no que esté mal, es decir, yo aplaudo cuando se pueden hacer cuestiones conjuntas, pero sobre todo que esas cuestiones conjuntas se pueden deliberar públicamente. Bueno, ahí termino con el tema de datos abiertos, pero el punto central de lo que estoy diciendo es que en muchas ocasiones este movimiento no se fija en el ecosistema en su conjunto. Es decir, en no pocas ocasiones, platicando con los compañeros de la Presidencia de la República, es como no hay, cuando yo digo, bueno, en realidad lo que tienen que estar fijándose antes de todo este optimismo del gobierno digital, pues es en el ecosistema, es decir, cómo se va a garantizar la neutralidad de la red, qué opinión tiene el Estado sobre la no responsabilidad de intermediarios, es decir, el ecosistema que funda, o sea, que le da sentido al funcionamiento de Internet, es lo que se tiene que garantizar previo a toda esta demostración muy espectacular de gobierno digital. Y sin embargo, lo que se me ha contestado es que esos temas no son mainstream y que más bien lo que tienen que presentar pues son cosas muy bonitas y muy espectaculares con datos y que den pues una imagen de un gobierno que se preocupa en las cuestiones digitales. Y sin embargo, seguimos sin estar pensando, de nuevo, con mi primera intervención, en mecanismos, a la luz de lo que está pasando en la Corte Federal de Estados Unidos, en mecanismos que garanticen la neutralidad de la red. No estamos pensando, y está la reforma, la ley secundaria de la reforma de telecomunicaciones, no estamos pensando en la no responsabilidad de intermediarios en el tema de Internet, que en Estados Unidos está en la sección 230 de la Telecommunications Act de 1996. No estamos pensando en eso, y sin embargo estamos defendiendo, como si eso no existiera, todo el ecosistema de datos abiertos tal, que sin esto previo no va a existir. Es decir, no tiene viabilidad o tiene una viabilidad simulada en un ecosistema que no es el óptimo para que funcione. Y cierro con nos pidieron algunos casos típicos donde entran en tensión algunos de los derechos, sobre todo de libertad de expresión, acceso a la información. Yo pondría algunos casos sobre propiedad intelectual, el tema de propiedad intelectual, otro tema que le corresponde al Estado y que le corresponde a los datos y que no nos estamos fijando porque estamos pensando en cómo entregar datos de los huracanes. Sin embargo, esos datos de los huracanes, por más que estén libres, el Estado tiene que tener una opinión, por lo menos legal, institucional, sobre cuál es su visión en general de la propiedad intelectual que eventualmente afectará otros proyectos que no tengan que ver con gobierno, que tengan que ver con sociedad civil y que tengan que ver, digamos, con otras iniciativas.
Y en esto quiero decir porque muchos de los ejemplos clásicos pues tienen que ver, por ejemplo, con en la campaña intermedia de Estados Unidos se bajaron por lo menos 300 spots de YouTube, 300 spots políticos de YouTube, que desde luego no estaban lucrando con nada, porque tenían alguna canción, por ejemplo, de Britney Spears, o porque tenían algún logotipo que está registrado bajo las leyes del copyright, y en las cortes, pues eso es un caso de libertad de expresión. Por un lado es un spot político, que tiene un discurso político, que además los discursos políticos están especialmente protegidos por la ley, y que de alguna manera ganaban las compañías al quitar estos spots que no le permitían a la población enterarse de quiénes eran sus candidatos. Eso, por decir algo que pasó en la campaña intermedia, y esto lo pongo porque fueron muchos casos a las cortes en Estados Unidos donde se resolvió a favor de los candidatos una vez pasada la campaña. Es decir, pero esta tensión que parece tan tonta, en realidad se puede extender a muchos otros ámbitos. Por ejemplo, en Bélgica, la Asociación de Estudiantes que no creen en el Estado, se les fue retirada su página de internet porque alguien los demandó por uso indebido de una cita. De una cita que él dijo y que no se pudo comprobar si él dijo o no dijo, pero el intermediario, el ISP, bajó su sitio que daba información de unos estudiantes que desde luego expresan teóricamente su deseo o su no deseo por el Estado. Y ahorita están en litigio con la compañía Bluehost, que les retiró la página. Pero en ese sentido también el Estado tiene un comentario, es decir, si el Estado no puede ver de manera integral que eso importa para el acceso a la información, que eso importa para el acceso de datos, porque hoy los datos del gobierno pues pueden estar en un formato abierto y pueden carecer de propiedad intelectual, que así debería de ser idealmente, es decir, no solamente los datos de los huracanes y del Fonden, etcétera, sino también investigaciones académicas financiadas con recursos públicos, etcétera, deberían de estar por default en formatos libres, gratuitos y que no tuvieran propiedad intelectual, pero ese comentario que tiene que tener el Estado al respecto lo está maquillando con todo este despliegue de tecnología y de, digamos, de gobierno digital, y estamos olvidando que primero, digamos, en este país tenemos que, a pesar de que es 2013 y que ese ecosistema se construyó como en los 90, pues redefinir o, digamos, reconstruir, asentar los pilares de este ecosistema en nuestro país para poderle dar viabilidad a todo lo demás. Y si no mezclamos esas dos discusiones, pues difícilmente vamos a tener una solución de largo plazo, y lo que sí vamos a tener pues va a ser un despliegue de tecnología muy bonito. A ver, me gustaría que Ania y Pablo pudieran reaccionar a ello, a lo que acaba de decir ahorita Antonio, y que va un poco, en fin, creo que son las dimensiones que se están desplegando de un problema que es muy complejo, de un asunto que es muy complejo, ¿no? Y entiendo, por supuesto, cuando dice Antonio hay que ver el ecosistema en su conjunto, ¿no? Yo creo que, me imagino que lo están viendo, pero me gustaría oír un poco como la reacción a esto que está planteando Antonio de parte de ustedes. Cualquiera de los dos. Bueno, yo quisiera nada más aclarar algunos puntos. El tema del golpeteo, ¿no? Que no me parece antinatural y no es algo que quiera evitar, ¿no? Ciertamente. Nada más me parece importante en la construcción de incentivos, me parece que es fundamental pensar que los datos abiertos van a generar una cultura más compleja que la del golpeteo, ¿no? Y en esos términos creo que sí es importante pensar, y para el funcionario, y creo que ahí me parece importante detenerme, porque antes la verdad es que a mí me parecía muy interesante la idea de los datos abiertos, del gobierno abierto, una serie de elementos conceptuales bastante interesantes y complejos, y que justifican muy bien por qué tiene valor una política con estas características y que esté bien sustentada en una serie de reglamentos y leyes y demás. Pero por otra parte también, de pronto a la hora de estar
allá adentro, y ahí voy a hablar un poco desde la visión, que para mí ha sido sorprendente. Yo no había trabajado en gobierno hace muchos años, y ahora a la hora de entrar y dialogar esto con diferentes dependencias, en aspectos muy particulares, con funcionarios muy específicos, también la verdad es que hay un tema cultural y de resistencia que es muy fuerte, ¿no? Y que también tiene que ver no solamente con una cultura del servicio público bastante atemorizada en muchos términos, sino también con un conjunto de limitaciones muy fuertes, ¿no? Y que a la hora de que desde la sociedad civil y desde otras entidades se habla de gobierno, pues se imagina a veces a una entidad como única, totalmente homogénea, con ciertas características, y la verdad es que es muchísimo más complejo que eso, y en lo cual a la hora de entrar al tema de manera muy puntual y tratando de impulsar una estrategia de datos abiertos, de gobierno abierto en el gobierno, por lo menos en el del Distrito Federal, pues uno se da cuenta y cae en razón de que las limitaciones con las que se trabaja en muchos casos son muy grandes, ¿no? No es justificación, más bien es cómo desde ahí, desde ese conjunto de limitaciones, se pueden encontrar los incentivos para fortalecer a los funcionarios, en tanto que a la hora de que lleguen al punto en el que su trabajo esté bien sistematizado, bien documentado y que se pueda abrir esa información, pues el gran temor no sea el golpeteo político, sino la gran posibilidad es cómo tengo mejores herramientas y mejor capacidad y mejores tecnologías en ciertos casos y mejor reglamentación y regulación que me permitan establecer verdaderamente un diálogo mucho más crítico, en el que yo reconozca esa crítica, pero también en el que pueda generar estas alianzas colaborativas. Y en eso, ahí es donde yo al final me tengo que enfocar, porque a la hora de estar hablando con un funcionario en el que generan una gran cantidad de información en campañas de salud, en campañas de adultos mayores, y que no tienen la capacidad de sistematizar esa información, que estoy de acuerdo con Antonio en el que pues, está muy bien obligar a la publicación, pero no obligar a la documentación. Bueno, pues evidentemente, ¿cómo se tiene que trabajar para que el funcionario tenga los incentivos y las herramientas adecuadas para documentar de manera integral, plena, y que eventualmente tenga la capacidad de presentar esos datos para la colaboración entre otras dependencias públicas, para la publicación totalmente abierta, y en la que se generarán ciertamente golpeteos y se generarán también colaboraciones y se generarán también áreas de oportunidad, ¿no? Y en esos términos, ese es el ecosistema más complejo que yo puedo ver, ¿no? Entendiendo toda la posibilidad del gobierno en su responsabilidad de tener buenos servicios públicos, de que esos servicios públicos generen buena información, de que esa información se abra y de que esa apertura genere un diálogo constante que derive, puede ser también en golpeteos, en críticas, pero también en una mejora eventual de los servicios públicos. Okay. Ania. Yo quisiera extender un poco en el tema que menciona Pablo, porque coincido aquí que el ecosistema más amplio no está en el tema que está mencionando Antonio, sino tiene que ver con un punto que va más allá de la transparencia. Los datos abiertos, incluso veo el beneficio, como lo plantea Pablo, que al final, en mi parecer, tendrá una repercusión de incentivar lo que exige Antonio, que tiene que ver con documentar y generar una cultura, una especie de gobernanza de la información, que los funcionarios públicos mismos vean el valor del por qué están haciendo, para qué, y no solo tiene que ver con rendición de cuentas, pero sí también es un incentivo, es una herramienta más para eso, y lo quiero mencionar en dos ejemplos concretos. Uno tiene que ver en el Reino Unido, cuando empieza su iniciativa de datos abiertos por mandato, y esto sí fue a la fuerza, el primer ministro dice por decreto que todas las tarjetas de crédito de gastos públicos de los funcionarios se van a abrir. Ya se imaginarán qué pasa el paso siguiente, además de que muchos perdieron sus trabajos por pagos cuestionables de artículos de lujo, servicios que… Exactamente. Pero también consecuentemente hubo un ahorro de más del 30% en el uso de estas tarjetas. Aquí claramente es un tema de transparencia y de rendición de cuentas que tiene una acción que repercute en
una mejora del gasto público, hacer más eficiente este gasto. Pero también hay otro caso, y me quiero centrar en uno que tiene que ver más con la localidad, que es en San Francisco, que el gobierno local decide abrir dónde, en qué esquina, en qué calles suceden los mayores crímenes, los choques, cuáles son las causas, si hubieron fallecimientos, en fin. Esto lo abre y fue a raíz de un tercero que pudo empezar a mapear, a cruzar dónde suceden estos crímenes con las localidades específicas, que después ayudó a las áreas de planeación y transporte en identificar dónde se debieran quizá poner reforzamiento con más policías, o quizá había un alto que hacía falta. Esto tuvo un impacto en la planeación de la ciudad. Entonces son dos temas realmente muy amplios dentro de espectros que van más allá de transparencia y tienen que ver con principalmente 5 valores. Creo que el potencial de datos abiertos tiene, por un lado, generar valor económico, puede ayudar a que terceros creen nuevas aplicaciones, plataformas o servicios que tengan un impacto también en el crecimiento económico. Por otra parte, pueden tener un impacto social, pueden tener un impacto en la mejora de los servicios públicos, también pueden tener un impacto, por supuesto, en la transparencia y en la rendición de cuentas. Y quinto, y que me parece el más importante, pueden tener un impacto en el modelo de gobernanza que se centra en 3 temas principales, que es la participación, la transparencia y la colaboración con la ciudadanía. Ese es el ecosistema, yo creo que en grandes rasgos debemos de impulsar y de articular la materia y las iniciativas de datos abiertos, no solo como una herramienta fundamental para impulsar la transparencia, pero para tener impactos reales que cambien la forma y mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. A ver, Juan Manuel, en esto que dice Ania y Pablo, también muy interesante, a mí me gustaría preguntarte, porque también nos llega eso por Twitter, ¿quién activa eso? Porque estamos hablando de ejemplos que van en todos los extremos, es decir, es una cantidad, digamos, este ecosistema es tan amplio que cómo se activa, pues, ¿no? No es un asunto simplemente de, bueno, ahí va los datos, ¿no? O los quiero y entonces yo los solicito, o este cambio organizacional, este chip que finalmente es otro, que implica por supuesto una cultura de la documentación y por lo tanto el acceso, la disponibilidad de los datos, tienen que ver también con, digamos, la actividad de abajo hacia arriba, me refiero por supuesto a la exigencia de la sociedad civil, es decir, cómo se va activando este ecosistema para que funcione, pues. Pues yo creo que como otros ecosistemas, y eso se ha venido viendo en los últimos 5 años en México, la activación viene de diferentes, tanto champions o líderes, tanto dentro de fuera y fuera de gobierno, industria, sociedad civil y gobierno, que impulsan este tipo de actividades. Movimientos desde el lado tecnológico como Code for America han influenciado a muchas de las comunidades tecnológicas en todo el mundo. Es más, hace 3 años empezaron los primeros hackathons cívicos en México, y ahorita hay un eco bastante grande en diferentes comunidades tecnológicas en el país, y ya hay una saturación en el DF sobre ese tipo de actividades. Dentro del gobierno hemos visto que funcionarios particulares han fomentado tanto la agenda de transparencia como ahorita también la cuestión de datos abiertos. Y ahí estamos hablando de agendas particulares que muchas veces tienen que ver con un punto de vista sobre cómo opera el gobierno. Y eso se impulsa con pura decisión. A nivel internacional sí hay una agenda bastante amplia en vínculo a la Alianza por el Gobierno Abierto, que es, si se lo quiere ver así, no solamente es una tendencia, es una presión internacional, en donde uno de los criterios que se le está pidiendo a los gobiernos es que sean justamente abiertos y que tomen en cuenta la ciudadanía y que tengan datos abiertos y que tengan mayores estándares de rendición de cuentas y transparencia. Entonces son diferentes estímulos. Yo creo que estamos en el punto en donde los estímulos deben de venir más en cuestiones particulares, y yo creo que por eso es muy interesante ver cómo participamos quienes estamos aquí en este tipo de iniciativas y ante
ante la apertura que estamos viendo, sobre todo de presidencia en cuanto a datos abiertos. Es decir, no todo lo va a poder resolver el gobierno y espero que estén conscientes de ello y sí lo están. Es decir, si regresamos a los diferentes estímulos que se necesitan, tanto asesorías técnicas, estándares de arquitectura, ahí los expertos están en todos lados y muchas veces estamos aquí, ¿no? En cuanto a generación de la demanda o generación de oportunidades de negocios basados en datos, de economía basada en datos, la información y las oportunidades y los estímulos tienen que estar también afuera. Entonces, ese es un ecosistema que vamos a tener que ir formando y que tenemos también que ir ganando nuestro lugar en ese ecosistema para que exista. Nadie lo va a hacer por nosotros. Un principio básico de un gobierno abierto es que no sea centralizado y que estemos esperando que el gobierno nos brinde todo. Hay cosas muy puntuales que sí tenemos que esperar del gobierno, que cumpla los compromisos, que tenga documentadas sus políticas y que sean claras al respecto, que es un dato abierto, que se considera seguridad, información como seguridad nacional y que no. Cosas muy puntuales, cuál es la propiedad intelectual de la información pública, eso sí se lo podemos esperar al gobierno, ¿no? Pero que ya no lo podemos esperar que haga los servicios de la ciudadanía. Y regreso a tu pregunta inicial de los ejemplos. A mí me encantan 3 ejemplos internacionales. Uno es algo súper análogo. Hay muchas comunidades, ha habido muchas de ellas en India, etcétera, que manejan la documentación de los subsidios que reciben las comunidades en pizarrones públicos. Y ahí se van anotando y la gente sabe qué recibe a quién y sabe quiénes son los beneficiarios. Si alguien no está en esa comunidad y está recibiendo plata, pues hay cierto sospechosismo y algo hace la comunidad al respecto. Eso es plena transparencia. Los formatos de datos sí no son abiertos en lo absoluto, pero eso es lo que se está tratando de lograr con, por ejemplo, uno de los compromisos que asumió el gobierno en este segundo plan de acción del gobierno abierto, que es que estén en formatos abiertos y estandarizados los padrones de beneficiarios de todos los programas de subsidios del país. Y eso no es algo que se va a lograr de la noche a la mañana, pero sí es un compromiso que se tiene a 2 años. Y sabemos cuáles son las implicantes, tanto internas como externas de eso, y puede haber confrontaciones si esto no se logra de una manera transparente, abierta, estandarizada, como también muchos aplausos, porque nos encantaría desde el lado de la academia, de sociedad civil, saber justamente eso y poder cruzar esos datos y poder analizar de manera muy concreta las políticas de subsidios del país en todos sus diferentes rubros, ¿no? Otro ejemplo bastante común es que las economías de datos que se están empezando a ver en Estados Unidos, y llama la atención que ya hay un libro que está por salir a finales de año de las 500 empresas americanas que están basando sus negocios en datos, obviamente es la más optimista del tema, tiene que ver con gobiernos que están liberando datos de clima, de transporte. Uno de los ejemplos más clásicos donde los datos siempre han estado disponibles tiene que ver con la bolsa de valores en algunos casos, y otros temas que están fomentando que haya servicios que hagan intermediarios, grupos técnicos a la ciudadanía. Y para terminar los ejemplos y también lo que podemos hacer, y más bien planteando ahí más bien lo que nosotros estamos haciendo. Uno de los ejemplos que hemos estado presentando en diferentes foros es, por ejemplo, lo que está haciendo una organización de rendición de cuentas en Ciudad Juárez, Chihuahua, que se llama el Pacto por Juárez. Y ellos están tratando de fomentar que la ciudadanía sea mucho más consciente sobre cuestiones de gasto público y cómo se toman las decisiones a nivel gobierno local. Y han hecho muchas cosas, ¿no? Desde hacer foros en Facebook, hacer sesiones, tienen un diplomado para agrupaciones vecinales y sociedad civil local, etcétera. Y inclusive se han puesto a la tarea inclusive de salir a la calle con autobuses y hacer tours de la ciudad para explicar cómo se está gastando el presupuesto y dónde están ahí las cuestiones bastante oscuras y aquellos aciertos que puede haber. Y lo que han estado llegando es que a la conclusión que la ciudadanía no es analista per se. Es más, tenemos carencias analíticas muy severas a nivel social. Pero lo que sí se puede empezar a hacer es que para que cobren relevancia los datos, ya sea para entender por dónde pasa una ruta de transporte o para entender el gasto público, tenemos que ir generando esas capacidades básicas de manejo de datos. La cifra per se no nos dice nada. El ejemplo que nosotros usamos a nivel internacional es 80,000 muertos. Hay una insensibilidad ante el dato,
Pero si le empezamos a dar sentido y sensibilizamos a las personas para que generen esas capacidades, ahí empieza otro tema. Y ahí el reto está mucho en sociedad civil, en los mismos funcionarios de gobierno para que tomen mejores decisiones y también fuertemente en la prensa. Ok, interesante. Los elementos críticos, me gustó, y analíticos. Octavio, me gustaría, si pudieras, tú terminaste tus 11 puntos hablando, entre otras cosas, de McLuhan, y yo creo que todo lo que hemos escuchado hoy nos obliga también a repensar los mismos modelos de comunicación. No sé cuál sea tu reflexión al respecto. Mira, yo me quedaría con dos preocupaciones. Si en un momento dado, como parte de este ecosistema que hemos problematizado, no tendríamos que referirnos al tránsito de los datos, ¿no? El tema es, y no podemos mantenerlo ajeno, que pasan por Estados Unidos, que Estados Unidos ha espiado al gobierno de Felipe Calderón, que espió a Enrique Peña Nieto en campaña, que Brasil reclamó esta situación y cuestionó la soberanía en un momento dado en términos de por qué tendrían que transitar estos datos por Estados Unidos, situación que me resulta paradójica no comentar en un gobierno de datos abiertos, que sería la propuesta. Y la segunda sería pensarlo de manera integral. Tenemos una política de Estado de gobierno de datos abiertos y por otra parte limitamos las facultades del IFAI. Carstens en un momento dado establece determinada información clasificada y bajo el mismo argumento, pues muchísimas instituciones. Y centrar, número 3, en la atención del qué le interesa conocer al ciudadano. En un momento dado quemamos las urnas que podrían permitirnos conocer si ganó efectivamente o no Felipe Calderón en las elecciones presidenciales en 2006, lo que me hace pensar en la efectiva voluntad política de abrir la información. ¿Qué sabemos efectivamente del financiamiento de campaña de Enrique Peña Nieto? ¿Cuánto nos costó? Entonces, ¿cuánta de la información que efectivamente le interesa a amplios sectores de la ciudadanía es la que efectivamente con esta voluntad, con una lógica más congruente de gobierno digital abierto por una parte, pero por otra parte, en el mundo análogo, absoluta cerrazón a determinadas pautas claves de información para la ciudadanía, mantiene esta perspectiva de actuación eminentemente incongruente, ¿no? Sería el punto que me preocupa. Pues muchas gracias. No, muy bien, muchas gracias. No sé si hay preguntas, creo que sí, allá atrás hay una pregunta. Si quieres dirigirla a alguien en particular o nada más. Sí, a varias personas. Primero, Ania Calderón, la cuestión del espionaje a la presidencia es un asunto sumamente grave que creo que no se está tomando con la seriedad a la presidencia y a nosotros los ciudadanos mexicanos. Es ridículo que MEADE al día siguiente salga diciendo que ya hay que superar esto. Voy a poner un ejemplo muy rápido. Si yo me meto a una casa es grave, si me meto a una embajada es muy grave, si me meto siendo extranjero a una embajada es también grave, pero si además es un gobierno el que se mete a espiar a la presidencia, imagínense que estamos por negociar el polígono que está en el Golfo, ¿no? Van a saber lo que nosotros sabemos, van a tener todas las ventajas para negociar, o sea, es muy grave y me preocupa que no se estén tomando decisiones como las que está tomando la señora presidenta Dilma Rousseff, ¿no? en Brasil. Ese es un punto. También a Pablo Collado, pues la cuestión de cómo están previendo ustedes también la protección de los datos que evidentemente posee el gobierno de los particulares. A mí me parece un tema muy grave de esto. Antonio Martínez, un cambio, un giro en la discusión, también quisiera poner a la llamada sociedad civil en el banquillo de los acusados y cuestionar cuál es su opinión sobre el hecho de Twitter, Facebook, Google como aparatos de la CIA en las revueltas árabes, los golpes de estado suaves desde la MIT, el hecho de que en los foros aquí en México incluso gente como George Soros, Banco Mundial y el National Endowment for Democracy, la USAID, financien a los especialistas del CIDE, Colmex, ITAM y otras universidades que son los que hablan de transparencia, o sea que estamos en una operación de golpeteo hacia los gobiernos y lo digo tal cual, por este mundo globalizado, ¿no? En el que somos espiados permanentemente, pero los gobiernos no tienen soberanía. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Su punto de vista. Y
Por último, a Octavio Islas, que creo que es el único que está entendiendo lo que está pasando con esta cuestión del panóptico, su opinión, si él ha considerado lo que se está planteando ahorita, por ejemplo, las cuestiones de Snowden sobre la encriptación y lo de Dilma de crear una infraestructura nacional soberana. O sea, en la globalización parece que el tema de la subdependencia tecnológica se olvidó, pero el hecho de que nosotros tengamos nuestros satélites, equipos, fabriquemos nuestros servidores para garantizar nuestra seguridad y soberanía, si cree que son alternativas o tenemos que desempolvar las máquinas de escribir para poder comunicarnos seguramente, ¿no? Esas serían mis preguntas. Gracias. ¿Alguien más? Vamos a ver si hubiera otra pregunta. A ver si quieren estas dos y ya con eso cerramos una ronda ya de… Ok, es básicamente redes sociales. Hugo Rivera pregunta, ¿el derecho de réplica también se regula como la libertad de expresión? Y lo pregunta también de otra forma. ¿Dentro de la libertad de expresión entra también el derecho de réplica? Ok, y acá adelantito. Ah, sí, perdón. ¿Es la misma? Sí, era la misma de allá, sí, acá. Sí. Hola, buenos días. Buenos días. Una cuestión muy interesante con lo que decía Pablo, Antonio, Juan Manuel. Este asunto de todo lo que se produce o se genera a partir de recursos públicos tendría que ser público. Y no nada más, claro, hay temas muy candentes, lo fiscal, lo financiero, evidentemente es muy candente, pero hay otros temas y otros asuntos que no son tan candentes y que sin embargo generan mucho más capital intelectual. Entonces pensemos, por ejemplo, en todo el conocimiento que se está generando en las instituciones educativas públicas, en todas las investigaciones de obviamente investigadores, válgase, todo eso que se está generando y que se queda ahí embodegado, que se queda para uso privado, que no se comparte, no se vale. Sobre eso tendríamos que hacer algo. Evidentemente siempre nos preocupamos sobre, bueno, que cuánto gana el funcionario, pero como bien decía Juan Manuel, el dato en sí mismo no me dice nada. Si es mucho, si es poco, si está bien, si está mal. Sabemos que los funcionarios, bueno, no siempre funcionan, que están ahí por la siguiente elección, que les preocupa más cuántos votos me va a generar algo. Entonces, esos vicios y esa forma de proceder, pues desafortunadamente es muy común y no siempre están los que tendrían que estar y no siempre, en fin, esa es una realidad que poco a poco iremos combatiendo, pero me parece que sí tendríamos que tomar una medida más rápida, porque todos estos desastres a causa de los fenómenos naturales podrían haberse pues no solo prevenido, sino si tuvieran las personas el conocimiento que ya está por demás, por décadas, embodegado en las bibliotecas, en los institutos. O sea, ¿qué hacemos los profesionales, qué hacemos los egresados de esas instituciones que tenemos ya ese recurso gracias al erario, gracias a que esa institución recibió recursos públicos? Entonces tendríamos que estar compartiendo todo lo que recibimos y que haya una medida más fácil, no tan burocrática. Un poco ayer lo decía Miguel Calderón también. Vamos a proceder de una manera ágil en vez de estar con la tramitología, con el burocratismo, los obstáculos. Vamos a generar cosas rapidito, ¿no? y que agilicen esta realidad. Muchas gracias. ¿Hay alguna más? No. ¿No? Bueno, entonces les pediría si podemos ir respondiendo y también una especie como de ronda de conclusiones en el orden en el que comenzaron. Octavio, por favor. Sí, en temas de seguridad nacional, el tema del espionaje y el tema en un momento dado del pobre o nulo reclamo del gobierno mexicano ante esta dramática situación, que no solamente involucra la información crítica y estratégica del gobierno, sino la privacidad y la información de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, en esa materia, la necesidad de estructurar políticas públicas, involucrar a los actores más inteligentes para, en un momento dado, estructurar una propuesta útil a las circunstancias, a la voluntad de apertura de información digital, pero en un momento dado cuidando ese tema que me parece terriblemente delicado, ¿no? La privacidad de la información de cada uno de nosotros, que es una responsabilidad del Estado, por supuesto, y por otra parte la información estratégica del gobierno. Si en un momento dado el gobierno de los Estados Unidos fue capaz de
espiar a la presidenta de Brasil y a la principal empresa petrolera, quien podría afirmar que no ocurrió exactamente lo mismo con Pemex en todo este proceso de apertura de reforma energética que nos instala en una posición terriblemente delicada. Y ante ese sentido, la indefinición de acciones concretas o respuestas del gobierno, que básicamente se limita con reclamar, me resulta terriblemente preocupante. Gracias, Antonio. Sí, me gustaría contestar sí sirve, ¿verdad? Sí. Contestar algunas preguntas y hacer un rapidísimo comentario. Para el compañero que está, digamos, preocupado por el tema del espionaje, yo estoy igualmente preocupado. Me parece, en efecto, pues un poco... Sí, me parece un escándalo la reacción del gobierno mexicano, que ha sido tan tibia, y sin embargo, me parece que la solución de Dilma Rousseff no es la mejor. Es decir, la reacción de Dilma Rousseff políticamente tuvo un peso verdaderamente importante. El discurso que dio en el seno de las Naciones Unidas, con Obama enfrente, fue muy importante y reafirma una vocación de independencia o de cierta independencia de Latinoamérica frente a Estados Unidos, y eso está muy bien. Pero en términos técnicos, lo que propone Dilma es igualmente preocupante. Es decir, si nos compramos la película, o sea, tenemos de dos sopas. Si nos compramos la película de que Internet es una aldea global, entonces lo que propone Dilma Rousseff es fragmentarla y tener un propio Internet, y eso, si Dilma y las leyes de Brasil, como el marco civil que se está discutiendo en el Congreso brasileño, son muy progresistas, pues muy bien. Pero del otro lado tenemos a Irán. Irán tiene su propio Internet, donde nosotros no podemos ver lo que pasa, ellos no pueden ver lo que pasa en el mundo, y sin embargo tienen el Internet de Alá, donde hay solamente información del gobierno. Entonces, si nos comparamos la película de Internet como una aldea global, la solución de Dilma no es la más adecuada en términos técnicos. Si nos comparamos la película de un Internet que se parece a un archipiélago, donde hay distintas islas, pues entonces la solución de Dilma es la que todos tendríamos que estar adoptando, y entonces se acaba la idea del Internet como lo conocemos actualmente. Entonces tampoco hay que tomar esto como la gran panacea, pero sí es cierto que la reacción política del gobierno mexicano no fue la más adecuada, porque la vía diplomática paradójicamente es una de las más opacas. Es decir, la vía diplomática pues solamente se conoce con documentos secretos que luego son filtrados en cables. Así que pues es bastante ridículo cómo reaccionó el gobierno federal en este sentido. Por otro lado, tiene razón, en ese sentido, recientemente planteé una investigación al respecto sobre estos gigantes de Internet, sobre Google, Facebook, Twitter, como los nuevos actores que deciden sobre los derechos. Es decir, parte de la tesis que propuse para esta investigación es que ellos ahora están haciendo como el nuevo constitucionalismo o el neoconstitucionalismo, porque los términos de servicio de esas esferas privadas están arbitrando derechos fundamentales, y no nos estamos dando, y eso es un escándalo para quienes somos abogados y pensamos en el derecho público y pensamos en el Estado, etc. Pero esto que está pasando, es decir, delegar esa responsabilidad de arbitrar derechos fundamentales a actores privados que no tengan ninguna rendición de cuentas para nadie, pues también nos debería de parecer bastante preocupante, y ojalá sea un tema que se explore mucho más a profundidad, porque es un tema muy importante que nos está afectando a todos, que nos va a afectar, porque resulta que el señor Zuckerberg decide qué es libertad de expresión, pese a que hay estándares internacionales de libertad de expresión, hay leyes locales. Ese señor decide qué está bien, qué está mal. Lo mismo pasa con Twitter, que tiene una solución localizada para la censura, donde, digamos, censura y avisa que va a censurar a los usuarios de cierta región geográfica, y en esa región geográfica no se pueden ver tweets si contraviene la ley local, pero a nivel global sí se pueden ver. Y, digamos, es un poco más transparente y es una solución que más o menos es inteligente, pero el tema es que el señor
Jack Dorsey está decidiendo qué es libertad de expresión. Y eso es preocupante en varios sentidos, o no, pero hay que explorar esos temas con más detenimiento. Y ya lo último, quiero insistir en un poco la crítica al optimismo del gobierno, que tiene un punto ciego, insisto, en ver la infraestructura, en ver los fierros, en ver el funcionamiento de los fierros, que eso en sí mismo garantiza lo que después se propone por encima de eso. Es decir, a mí me preocupa mucho que el gobierno federal, por un lado, esté vendiendo el tema de un gobierno digital y abierto y ultraabierto, y por otro lado esté negociando el TPP o el Acuerdo de Asociación Transpacífico, que tiene, entre otras cosas, medidas para la responsabilidad de intermediarios, cuando la no responsabilidad debería de ser el default, tiene medidas en temas de neutralidad de la red, en propiedad intelectual, etcétera, que van a hacer que Internet no sea lo que es. Y eso, que no lo está viendo el gobierno federal, es decir, no es congruente en su conjunto, afecta al funcionamiento del gobierno abierto. ¿Por qué? Vamos a poner que el TPP, que además Enrique Peña Nieto se ha dedicado a decir que es la panacea en términos de economía internacional para este país, es su ancla de política económica y de política exterior, vamos a decir que afecta a la neutralidad de la red. O sea, es decir, vamos a poner dos escenarios. El primer escenario es que la Corte Federal de Estados Unidos falla a favor de Verizon y la cláusula de no discriminación de datos sea desaparecida, por un lado, y por el otro lado que ese acuerdo de asociación transpacífico limite la neutralidad de la red. Entonces, podríamos tener un escenario donde el gobierno federal tiene un gobierno digital fabuloso, con unos datos increíbles, y que esa información sea la que pase más rápido por los tubos de Slim, y que la que yo tengo, que critica al gobierno, que es de golpeteo, como le llama Pablo, sea discriminada y sea bloqueada porque se permite y porque es legal. Entonces, si no estamos viendo que los fierros son importantes y que el ecosistema es importante y solo estamos pensando en poner gráficas bonitas, entonces no estamos pensando en las cosas correctas. Y con esto termino. Muchas gracias. Ania, de hecho aprovecho porque justo esto con lo que termina Antonio, también te lo están preguntando, me piden que te lo pregunte, Alfredo Narváez, que también cuál es tu posición sobre el tema de neutralidad de la red, del TPP, y bueno, y si quieres tomar también las otras preguntas que te hicieron. Micrófono. Es que nos quedamos los tres con... Bueno, pues me quisiera ir por partes. Primero, esta cuestión de espionaje, sin duda es un tema de gran importancia y de un diálogo internacional que se está teniendo alrededor de esto, pero es un tema fundamentalmente diferente al de datos abiertos y tiene que ver con la propiedad de los datos. Es muy diferente, incluso me gustaría aprovechar para comentar que dentro de la Estrategia Digital Nacional que próximamente presentará el Presidente de la República, se está generando una política TIC donde se contempla la propiedad de la información que es de carácter relevante para el tema de seguridad nacional, para el tema de protección de datos personales, se contemple en un espacio donde se mantenga una soberanía de los datos y una seguridad de esa información, de dónde transitan los datos, para sobre todo mantener una confianza de los ciudadanos en dónde está su información y que está protegida. Esto aún no se presenta y próximamente se incluirá dentro de la Estrategia Digital Nacional. Entonces, digamos, esa es la postura alrededor de eso. El tema de datos abiertos sí me gustaría enfatizar que es realmente distinto porque por naturaleza los datos abiertos es de entrada información pública, es información que no tiene riesgos en carácter de seguridad nacional, es información que que se tienen que proteger los datos personales y que queremos que se difunda de las maneras más amplias. Eso significa que no importa dónde está albergada, no importa por dónde transita, lo importante es que el usuario que está buscando un uso específico con esos datos lo pueda encontrar de la manera más fácil, más accesible y en los formatos que le sea útil para que sea procesable, legible por máquinas para sus usos secundarios. Una vez más, me gustaría centrarme en conclusión, en que tenemos una gran responsabilidad alrededor del uso de esta información.
del uso, porque al cruzar datos debemos de mantener pues en cuenta que se puede llegar a identificar datos personales si con escala, digamos lo que hoy le llaman Big Data, llegas a identificar la identidad de una persona por simplemente cruzar diferentes aspectos de los datos, aunque no incluya su identidad final, y ese es un tema que se debe de retomar dentro de las pláticas de datos abiertos, que es de gran relevancia. Pero tiene que ver con el uso, tiene que ver con las herramientas de anonimización que existen para garantizar la probabilidad mínima de que esto suceda. Incluso en otros países vemos que no es suficiente la regulación. Se están creando nuevos institutos donde colaboran tanto academia como gobiernos, instituciones de protección y acceso a la información, que se dedican no solo a investigar estos temas, a generar reportes y capacitaciones alrededor de la protección de datos personales, pero también hacen una especie de pruebas de penetración que le llaman, que constantemente están cruzando datos, haciendo, digamos, hackeos éticos hacia los datos abiertos que publica el gobierno para garantizar y prevenir que exista un mal uso con ellos. Yo creo que aquí tenemos un gran reto como país y donde tenemos que enfocarnos más en, conforme avancemos las iniciativas de datos abiertos, a la vez pues, garantizar y salvaguardar la protección de los datos personales. Bueno, muchas gracias, Ania. Juan Manuel, por favor. Pues yo termino con una provocación, para que siga el día con buen ánimo y discusión. Y la provocación es esta, ¿no? Una de las principales premisas que nos lleva a algunos de nosotros a estar trabajando temas que tienen que ver con sociedad e internet es que, a diferencia de los siglos pasados, sí tenemos más capacidad, por lo menos de infraestructura, para poder expresarnos e influenciar a los demás. Entonces está en nosotros ver cómo participamos y cuánta fuerza tenemos. Y ahí la pregunta es base, ¿no? ¿Qué es importante del internet para nosotros como usuarios? Y les pido, queridos funcionarios públicos y empresarios, que se quiten su cachucha y que vean como usuarios qué es importante del internet para ustedes. ¿Es la neutralidad? ¿Es ese servicio? Ajá. ¿Es que no puedan ver los demás sus conversaciones en su Gmail? Ajá. Eso sí es importante, y si queremos y vemos su reto en lo que puede ser el internet en los próximos años, si se sobreregula o se regula de una manera en la que no estamos de acuerdo, vale la pena defenderlo y vale la pena actuar sobre ello. Lo que hoy se estuvo platicando sobre más relacionado a datos abiertos es ver cómo podemos colaborar, y la verdad yo sí insistí mucho en poder asumir ese rol desde las especialidades que cada uno de nosotros tengamos, en ver cómo justamente podemos habilitar y vigilar que aquello que consideremos importante se dé, independientemente de donde estemos. Y eso lo digo 100% desde sociedad civil. Y retomando temas que se plantearon en las preguntas, estamos hablando de autonomía tecnológica. Hay comunidades de software libre. Si consideramos que esas que pueden ser una alternativa a combatir algunos esquemas propietarios que podrían mantener nuestros datos inclusive establecidos, pues bueno, fomentemos eso. Compartamos eso, hagamos más utilizable los servicios y el software libre. Si estamos hablando de cultura abierta, difundámoslo, y así como Gabriela preguntaba hace unos momentos que cómo se estaban dando este tipo de cambios, pues tenemos que tener champions que fomenten cultura abierta dentro de la academia. Y sé que hay académicos de muy alto nivel que están a favor de ello y que saben y que creen que la innovación abierta puede ser mucho más positiva para la educación mexicana que una educación cerrada. Y hay que influenciar al CONACYT y hay que influenciar las estructuras de las universidades, y cuenten con apoyo de otros grupos que pensamos lo mismo, que posiblemente no estamos fuera de la academia. Entonces, a grandes rasgos ese es el mensaje, y yo sí los invitaría a hacer esos puntos relevantes para las otras partes de la sociedad. La sociedad que no le interesa los datos abiertos, y la sociedad que no sabe qué es la neutralidad de la red, la sociedad que ama el internet pero no sabe que eso puede cambiar y que puede volverse un esquema de televisión de paga que, dependiendo de qué plan tenga, va a tener diferentes tipos de internet. Sí, muy
Muy bien. Muy bien, Juan Manuel y Pablo, por favor. Bueno, muchas gracias. Sobre el tema de la protección de datos personales, creo que se están haciendo esfuerzos y la idea justamente es tratar de presionar de manera muy puntual a que cada ejercicio público que maneje datos personales se adhiera de manera muy fuerte a las leyes existentes y que las leyes existentes que existen en temas de datos personales, por lo menos las planteadas desde el gobierno del Distrito Federal, pues si tienen fallas, y que creo que las tienen, pues seguir fomentando que las leyes sean cada vez más fuertes y que generen esa certeza que muchas veces no tenemos sobre qué está sucediendo con nuestros datos, ¿no? Eso por una parte, y por otra parte también fomentar e impulsar y empujar de una manera también muy insistente que el funcionario asuma esa responsabilidad, ¿no? A mí me ha tocado ver varios programas públicos en el gobierno del Distrito Federal y en otros gobiernos en los que ya pasados varios meses de que se inició el proyecto, que ya se han manejado grandes bases de datos, padrones de beneficiarios, hasta después ya se hace la adhesión, ¿no? Al tema de la protección de datos personales sobre esos temas particulares. Entonces creo que ahí tenemos que estar todos al pendiente de que cada programa y cada ejercicio público que maneje, genere, reúna datos personales, bueno, pues que esté bien sustentado, ¿no? Y que exista esa ley de protección. Y en últimos términos, digo, a mí me gusta pensar, hace casi 20 años abrí mi primera cuenta de correo en Hotmail y poco sabía y poco me imaginaba y poco conciencia tenía sobre pues el conjunto de discusiones que se han dado no solamente en esta mesa, sino en los últimos varios años respecto a temas de privacidad, a temas de manejo de los grandes datos, a temas de acceso a la información y demás. Creo que un foro con estas características nos permite generar nuevas preguntas a las que yo personalmente no tengo ni cerca las respuestas, generar la posibilidad de estos diálogos con otros funcionarios y también con sociedad civil y también con el sector académico, que nos permita pues, cuestionarnos una vez más y con mayor profundidad qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal y hacia dónde lo queremos llevar, y hacia dónde lo queremos llevar desde la función pública y hacia dónde lo queremos llevar desde el ámbito de la ciudadanía, desde el ámbito académico, porque creo que son muchas preguntas que no estamos teniendo la posibilidad de responder, ni la capacidad colectiva, y eso a mí me parece muy curioso, en tanto la red permite este flujo tan libre de información en la mayoría de los casos y permite los sistemas de colaboración, poco estamos haciendo en nuestro uso cotidiano para cuestionarnos cómo queremos que sea esa red, ¿no? Y ahí coincido mucho con las preguntas que se plantea Juan Manuel de salida, ¿no? Y que son preguntas que creo que este foro nos permite tener los espacios para ampliar esas preguntas, para ver pues por dónde queremos que vayan esas respuestas. Creo que poca certeza tenemos en que existan respuestas unidimensionales, adecuadas, correctas, justas, transparentes para todos. Creo que tenemos que ir construyéndolas poco a poco, y eso solamente se va a dar en tanto entendamos Internet como ese espacio de pugna constante en el que necesitamos discutirlo, necesitamos defenderlo, necesitamos hacer buen uso de él, necesitamos ser críticos, necesitamos generar una capacidad de análisis más compleja, y necesitamos reconocer que todo lo que hacemos ahí, lo que dejamos de hacer, afecta la manera en la que nos relacionamos entre nosotros como ciudadanos con nuestros con nuestros gobiernos y con otros gobiernos. Entonces, digo, yo me llevo muchas preguntas también para el programa que estamos impulsando de gobierno abierto, y ojalá, ahorita por ejemplo tenemos un manifiesto de gobierno abierto arriba, editable, que espero que se puedan involucrar, está en la página de gov.abierto.cdmx.org, si quieren entrar a editar y saber que estamos en construcción de muchas de las respuestas que es necesario tener para afrontar de una manera como mucho más confidente el uso de una red tan compleja. Gracias.
Bueno, muchas gracias a Pablo, a Ania, a Octavio, a Antonio y a Juan Manuel. Sobre todo muchas gracias también a ustedes y damos así por terminada esta primera mesa. Gracias, buenos días.